eso es lo mejor, que el vídeo ya no es moderno, todo el mundo está trabajando con más libertad y están los trabajos que están bien. Sí, sí. Bueno, pues tenía algunas preguntillas para hacerte. O sea, tú estudiaste en Bilbao. Yo estudié en Bilbao, pues en ese recién estrenado departamento de audiovisuales. Y después conocí a Guada de una forma muy anecdótica. Yo había hecho ya verás, una videoinstalación que era el lavabo con Miquel Arce. Y se había expuesto en Artede. Y aquel verano fui al Festival de Cine de Donosti a pedir trabajo como azafata. Y me recibió Guada. Entonces Guada, al preguntarme a ver lo que hacía, le dije, bueno, pues hago Bellas Artes y conozco a Jon Inchaustegui y estoy en el departamento de vídeo. Le hablé de la instalación y entonces me dice, ay, ¿y por qué no participas en el, yo creo que era el segundo festival de vídeo que estaba ya montando? Y allí comenzó todo. Y después cuando acabé Bellas Artes me dijo Guada, yo quería irme fuera a un sitio, y me dijo Guada que por qué no probaba irme a Alemania a la Academia de Düsseldorf, que Nam June Paik era profesora allí. Y pedí una beca a la Diputación y me fui a Alemania y allí estuve hasta el 90. Y allí, pues eso, continué con las videoinstalaciones, pero de hecho, y después de un episodio no muy agradable que me ocurrió pues a los 3 años de estar en Alemania, en el que monté una instalación con huevos fritos y un vídeo, me di cuenta de que bueno, que para mí todo aquello era una farsa tremenda, que yo no podía responder ante algo que no podía justificarlo honestamente, ¿no? Que sí podía hacer trabajos a lo Richard Serra o a lo Pike o a lo que había visto, pero realmente, o sea, justificar 300 huevos fritos en una sala con un monitor es muy válido si el artista se lo cree, pero si no se lo cree no va a ningún lado. Entonces fue un episodio muy divertido y muy gracioso, pero a partir de ahí surgió que tenía que hacer alguna cosa en la que yo creyera más, o que me sintiera más confortable, que no me sintiera forzada ni con ningún tipo de presión. Y casualmente un compañero que estaba en el mismo departamento, en la clase de Nam June Paik, me dijo a ver si quería asistirle, de hacerle asistente en un documental que estaba haciendo sobre un seminario de niños trabajando con dibujos animados, con animación, y me lo pasé muy bien. Y ahí es como surgió todo el cambio hacia la animación. Esos primeros años, y hasta el año 90, seguí trabajando en instalaciones. Lo que hacía era trabajaba en animación, en vez de con imagen real, trabajaba con animación y lo incorporaba dentro de la instalación. Pero a partir del 90 y tantos, cuando acabé Düsseldorf, que acabé en el año 90-91, quise pues eso, aprender la animación de verdad, porque hasta entonces, o sea, con Bull, que era quien me había enseñado, él era totalmente autodidacta, yo también totalmente autodidacta, quería realmente aprender un poquito de lo que iba la animación. Y pedí una beca para irme a Estados Unidos y es cuando fui a CalArts, y ya a partir de ahí ya como que la instalación, por cómo estaba estructurado la escuela, que era una escuela que había montado Disney, donde también eran 5 escuelas, una de arte, otra de danza, otra de teatro, donde estaban todos todo, lo había montado Valdesari y Disney, o sea, todo lo que era el arte conceptual norteamericano estaba en la escuela de arte y Disney estaba en la escuela de animación, y de ahí había habido un departamento que se había formado nuevo que era la animación experimental, que lo montó Jules Engels, que era, no sé si te acuerdas de Mr. Magoo, y Gerald Boing Boing, que eran unos dibujos animados que habían surgido durante los 50, que tenían mucha relación con toda la tendencia de Charles y Ray Eames de hacer el diseño aplicado y adaptado a otra realidad social, cultural y artística. Entonces digamos que de ahí es donde surgió Jules, y Jules Engels fue el que montó el departamento de animación experimental, que nada tiene que ver, o sea, que aunque el medio es el mismo, el de la animación que vemos todos los días en la tele, pero los trabajos que surgen pues son totalmente distintos. O sea, que de Düsseldorf pasas a California. De Düsseldorf paso a California. Para la especialización de animación, porque en Düsseldorf trabajé en animación pues como 3 años, pero yo sola con mi Bolex, con una cámara de cine y moviendo mis cositas, sin realmente saber, ni tan siquiera tenía la más remota idea de que existiera tal cosa como ese tipo de animación. Yo no vi trabajos de animación independiente o experimental hasta que me
si esto se está haciendo desde primeros del siglo, o sea, desde que el cine es cine. Que ha habido una tendencia muy clara a la animación tradicional, que es la que hemos visto, a la que hemos estado expuestos, pero después ha estado toda esta gente, que es desde Oscar Fisinger hasta Man Ray, hasta todo el mundo ha estado experimentando con lo que es la animación, o creo que es el cine. O sea, que realmente empezaste con el formato cine, ¿no? A experimentar la animación. Sí, no, porque cine es lo que hacía en Düsseldorf. Ajá. En cine, en el formato en sí, trabajaba en 16 en Düsseldorf y lo que quería era aprender sobre la técnica de animación y también todo lo que era la historia y eso es lo que realmente aprendí en CalArts, en California. Pero claro, CalArts está en Los Ángeles, en Hollywood, por lo tanto, el tipo de referencias que tienes, aparte que las salidas de mercado, que ahí estás como muy sujeto a que la gente, o sea, esto de dedicarse al arte, bueno, pues sí, si tienes detrás alguien económicamente apoyando, pero la gente que se dedica al cine o estas cosas, o sea, necesitamos todos trabajar. Entonces, la referencia que tienes es la animación más comercial. No tiene que ser la animación Disney, pero bueno, que tus trabajos, tus estudios se enfocaban más hacia aquello que era aplicable para ganarte la vida. Y eso, o sea, que entonces ya dejé de hacer instalaciones porque era muy complicado organizarlas dentro de la institución de la escuela, porque entonces me tenía que pasar a la escuela de arte. Resultaba todo muy complicado, la escuela era carísima, por lo tanto yo estaba también como con un taxímetro, cuanto antes acabe mejor. Y después los veranos pues tenía que trabajar para poderme mantener. Así que de ahí, de alguna forma, todo lo que era la videoinstalación, que ya tampoco se mantenía, porque bueno, ¿cuál es la necesidad de hacer toda esta escenografía, de montar todo este marco alrededor de una cosa que se mantiene por sí misma? Si quieres tú que se mantenga por sí misma, si yo desde el momento que quise hacer algo que se mantuviera por sí mismo, como una imagen que se proyecta sobre la pared, ¿qué necesidad había de montar esta escenografía? ¿Qué aportaba la escenografía? Pues en un momento dado nada. Y entonces cayó por su peso. Y eso fue. ¿Y qué tal Nanjun Pike? También. Pike fue un profesor maravilloso y estupendo. No en tanto en cuanto que cuando le enseñabas tus trabajos, o sea, te salía con otra respuesta completamente distinta a la esperada. Pero en cuanto a que te exponía a lo que estaba ocurriendo, y él como persona era un gran artista, una gran referencia, y sobre todo porque tenías que hacer un ejercicio mental muy grande. Yo no sé si era por el hecho de ser oriental en tanto en cuanto las preguntas nunca tienen una respuesta directa, sino que tienes que encontrar tú o interpretar tú lo que has dicho, lo que él te ha dicho. Y bueno, nos expuso a cantidad de gente, nos llevó a muchos sitios y traía, siempre que venía a Düsseldorf una vez al semestre y siempre venía con alguna excusa de trabajo. Entonces, quieras que no esa excusa de trabajo, que era una exposición en el museo de este o el museo del otro lado, o un homenaje a Boyce o lo que fuese, siempre era la clase la partícipe de todo aquello que se hacía, y la clase éramos 8. Por lo tanto, que había una relación como muy directa con él. Muy bien. Y también fue un periodo muy interesante dentro de lo que era la academia, porque yo recuerdo que entré en octubre del 90 y Joseph Beuys había muerto hacía 2 meses. Y entonces era como un momento en la academia que era muy convulso, en tanto en cuanto qué pasaba con todo aquello que había montado Beuys, con su clase, con toda la movida de lo de la universidad libre, con todos esos alumnos que él había aceptado, saltándose las reglas de lo que tenía la Academia de Düsseldorf para aceptar los alumnos, qué se hacía con ellos cuando ningún otro profesor los quería aceptar, con todas las actividades. Beuys, la forma que tenía de sus clases, simplemente como entrabas en su clase y se hablaba de arte, se hablaba de política, no se hacía obra, objeto, tal, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Entonces fue un momento, pues eso, muy interesante dentro de la escuela de Düsseldorf. Luego en tu trabajo alternas lo que son distintas técnicas, ¿no? Así, bueno, ya para centrarnos un poco en los animación, recartables, la pintura, la arena, todo porque no sé, por unas ganas de no aburrirme, simplemente. Y quizás también por anular un poco la animación, tiene un componente
de disciplina muy grande y de hartazgo y de aburrimiento. Desde el momento que igual te puede costar hacer 5 segundos, pues eso, 4 días. El cambio de estilos era una forma de refrescarme y de parecerme que estaba trabajando en otro medio totalmente distinto. Creo yo. Ahora trabajo simplemente por un motivo económico o de gestión de mi tiempo, trabajo con dibujo, nada más, porque me puedo organizar más en el tiempo. Y ya no trabajo tanto con las técnicas tan experimentales. O sí experimentales, pero bueno, con técnicas directas ya no trabajo mucho porque también es mucho más arriesgado. En la técnica directa te puedes confundir, puedes hacer la animación, te pueden salir los errores, cosa que en la técnica de lápiz no, porque todo está muy controlado. En la intuición narrativa hay como igual 2 etapas, antes y después de los muertitos. Sí, exactamente. O sea, todo lo que hice en Düsseldorf era pues, una planta salvaje. Creces y las referencias que yo tenía era el videoarte. Por lo tanto, en el videoarte la estructura narrativa no es lineal, ni el objetivo es contarte ninguna historia. A se encuentra con B y ocurre C, y ahí este desenlace. Pues en el videoarte no era más que nada podía ser una exploración formal de algún aspecto de algo o una narrativa, pero llamémosle muy poética, en tanto en cuanto que no hace falta relacionar una serie de hechos unos con otros. Entonces yo creo que también el comienzo de cuando yo empecé a hacer animación, como esa era mi referencia, entonces la libertad era absoluta y no pensaba tanto en contar nada, sino que por el proceso en sí mismo la experiencia se justificaba. Y después si las imágenes eran mínimamente bellas, que la animación tiene, pues eso es, verlo es muy hipnótico, pues bueno, funciona, pero eran como historias en las que yo solo sabía ver lo que quería decir o lo que me había planteado. La historia que tenía la entendía yo solo. Cuando fui a CalArts, y por eso mismo de estar dentro de una escuela de cine, el componente de la estructura narrativa aparece como algo imprescindible y necesario para poder abordar tu trabajo de producción de una forma racional y efectiva. Porque llamémosle que el oficio, o el darse cuenta de que el oficio es algo importante y algo a respetar, en que no vale con cual, no es que estamos hablando de cine en movimiento, por lo tanto el movimiento requiere una atención y requiere también, y tiene que haber una intencionalidad cuando lo representas. Pues esas eran las exigencias que me pedían en aquel momento. Por lo tanto, la actitud de antes de, bueno, todo vale porque todo es bello y en la pantalla se ve bonito y después ya encontraremos la justificación, en la escuela de cine ya no me valía. Entonces, y aparte que había seguir todo un proceso de producción muy exhaustivo que empieza con el guión, después con el storyboard, después con... Entonces eso funciona como una especie de serie de filtros de trabajos en los que te lo planteas tantas veces lo que estás haciendo, que al final aquello que no está plenamente justificado, que no te lo crees plenamente, pues eso cae por su peso. Y se vuelve algo un poquito más narrativo, dentro de unos márgenes, porque Los Muertitos, por ejemplo, no es nada narrativo. Los Muertitos está hecho en Estados Unidos. Pero dentro de este departamento de animación experimental, donde la importancia era en el desarrollo personal de un lenguaje más que en la historia en sí misma. O sea, que había cierto margen a hacer un poquito cosas que no fueran muy lineales. Y ahora, como a mí me cuesta, o sea, también para mí el trabajo tiene que ser un reto, algo que me pueda interesar, no ya solo por la exploración formal, sino porque conceptualmente me tiene que resultar un poco eso, no haberlo hecho nunca. Y cuando trabajé muchos años en animación comercial, todo el tiempo entre el 94 hasta el 2002 fue
monté un estudio en Los Ángeles con un amigo, trabajamos en todo tipo de cosas, desde vídeos musicales hasta anuncios, todo lo que era la animación comercial no tradicional. Y después en el 2002 pensé, bueno, ¿por qué no hacer algo que no he hecho nunca, que era una película que tenga algún tipo de narración más o menos lineal? Y es cuando hice La gallina ciega, y que tampoco es que sea muy claro, pero bueno, tiene como hay una estructura mucho más clara que la anterior. Y también yo lo hice con lápiz por eso, porque yo no disponía de... Yo desde que vine aquí, tengo un trabajo en el cual no dispongo de todo un año seguido para poder hacer una peli en la que pueda surgir naturalmente, que el proceso sea la base que lo está organizando todo. Ahora el proceso está fragmentado en el tiempo en el que me puedo dedicar a ello, que son 6 meses al año, repartidos a lo largo de todo el año. Y entonces tengo que abordar el trabajo de una forma mucho más ordenada. Y cada vez que tengo esos 3 meses de trabajo, bueno, pues sé que tengo que llegar del guión, tengo que llegar a cerrar el storyboard, para que así la idea por sí misma funcione y no se me olviden las cosas y no dependa del momento, del estado, del clímax en el que haya podido llegar, del aprendizaje, sino que pueda dejar eso apartado y cuando vuelva es como una especie de libro de instrucciones que lo tenga todo muy claro y pueda continuar a partir de ahí. La música y los efectos sonoros también son muy importantes en tu trabajo. Sí, bueno, y eso con Los Muertitos, trabajé con un músico, con Omar Ruiz, y después con un editor de sonido que fue quien realmente compuso toda la banda sonora, y Xavi, con Xavi Arquicia, pues en el trabajo de La gallina ciega, que fue fabuloso trabajar con él. Y ahora en el nuevo proyecto que estoy haciendo estamos trabajando un poco al revés. Él me ha dado los trocitos de la banda sonora y a partir de ahí yo estaba trabajando en la animación. O sea, que a partir de la propia banda creas la historia o... No, la historia es independiente, pero bueno, a partir de la propia banda es lo que creas el movimiento, la actuación, el drama, la caracterización de la escena o la atmósfera. El tempus, ¿no? Sí, básicamente sí. Y emocionalmente, pues es donde lo quieres desarrollar más o menos, o es realmente el sonido quien te da las claves de lo que va a ocurrir en las siguientes escenas. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió con los festivales de los 80, los 90? ¿Sirvieron de alguna forma como plataforma para los trabajos? Ahora mismo ya ha desaparecido, digamos, el boom del festival, pero también has participado como artista, pero también como mediadora, ¿no? Como organizadora. No, esto ha sido al volver. Eso yo jamás, hasta que me ofrecieron este trabajo de lo de Animac en el 2003, yo jamás había pensado en dedicarme ni a organizar festivales ni a mostrar trabajos de nadie, jamás. Y antes, la función de todos aquellos festivales yo creo que fue lo que era coherente con el momento en el que estábamos viviendo también artísticamente. También que se sucedieron a una rapidez tremenda, o sea, el Festival de Vídeo de Donosti duró 3 años, Bosgarren, los festivales de Tolosa duraron otros 4 años, los festivales de Pamplona, no sé cuánto tiempo duró aquello. Vitoria, es verdad. Canarias ahora. Canarias, sí, como que de alguna forma, y esto simplemente estoy aquí especulando contigo, de alguna forma aquellos festivales que han estado sujetos a un entramado mayor, como por ejemplo el Cine Mayor, que ha tenido su apartado de vídeo, han sobrevivido de alguna forma, aunque también muy desvirtuado, ¿no? a
a lo que eran los festivales de vídeo específicos, y también es porque el vídeo ha entrado en la galería. O sea, el vídeo ya no es ese medio marginal que no se sabía muy bien dónde encajar, sino que el vídeo es hoy en día lo que más se puede ver en un momento en la galería, lo que más da ese aspecto de modernidad, de contemporaneidad al mundo artístico, cosa que una pintura ya no la da, sino el hecho de que haya una performance, un happening, un vídeo, lo que le digo yo a Chris, el mostrar las tripas de los aparatos, los cables sueltos, los intestinos, eso es una gran modernidad hoy en día, que quieras que no, el mercado del arte también se rige por una serie de formalismos, aunque solo sea de escenografías. Y en ese sentido, pues eso, yo no sé cuál es la validez en estos momentos de tanto videoarte, no tengo ni idea. Supongo que sí, como te digo, si aquellos huevos fritos que yo estaba detrás de ellos, en estos momentos los huevos fritos podían haber sido muy justificables. Lo mismo te digo por las historias de vídeo. Si el artista está detrás de ellos, si el artista realmente justifica su obra con vídeo, de puta madre. Y si tuvieras que clasificar tu trabajo de alguna manera como videocreación... Fíjate que yo después de estar en el cine aprecio mucho el oficio y lo tengo un gran respeto y no me creo en el mundo del arte, no me lo creo para nada, y encuentro inspiración en el mundo del arte, eso es cierto, pero en cómo funciona no me lo creo. Estoy muy contenta de estar en otro mundo muy diferente, en un lugar de verdad donde el mercado es mercado y está muy claro, y la gente que hace el trabajo independiente de autor vive de otras cosas, vive de anuncios al margen, de tener un trabajo, de dar clases, porque el objetivo del trabajo artístico en el fondo no debe depender de ningún mercado, sino de lo que a ti en un momento dado te apetezca hacer en tu tiempo. Y por eso que esa honestidad en concreto del cine de animación, y el cine de animación en el que no hay un mercado concreto, eso es lo que me gusta. Y no sé cuál era tu pregunta. Sí, la clasificación, o sea, que digamos que es vídeo de animación, ¿no? No, es animación. 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 Y de ahí es animación. Ni tan siquiera dibujos animados, porque también tampoco pueden ser dibujos, pero es animación, sin más. Como el trabajo en un momento dado de Kendrick es animación. Después él puede montar sus instalaciones y también se dedica a la pintura y al dibujo. Lo que hace en animación es animación. Pues muy bien. Es que es como si al otorgarle un término a otro le pusiéramos un pedigrí de un tipo u otro, lo ascendiéramos de categoría, ¿no? Lo cual me parece... Pues muy bien, hemos terminado. Vale, oye.